Chad Walsh escribió un intrigante libro titulado Los primeros cristianos del siglo XXI, que clavó una espina en mi mente con estas palabras. Millones de cristianos viven en una bruma sentimental de una vaga piedad, deleitados con una suave música de órgano y emocionados por los efectos de luz de los vitrales de la iglesia. Su religión es algo agradable, llena de experiencias emocionales. Es mejor para Satanás vacunar a una persona con una dosis leve de cristianismo para inmunizarlo de la verdadera enfermedad. En su propia iglesia los fieles están vacunados con una dosis leve de cristianismo, o realmente están enfermos, están entusiasmados o momificados con la verdad. La iglesia contemporánea, en mi opinión, está sufriendo una grave crisis de identidad. Es como la víctima de una grave amnesia que se pregunta, ¿quién puedo ser? Cuando leemos las páginas del Nuevo Testamento y relacionamos lo que leemos con la iglesia contemporánea, inevitablemente llegamos a la conclusión de que es más un contraste que una comparación. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta tremenda diferencia entre la iglesia de los años 70 y la de los años 1970? Hay una razón. La iglesia primitiva nunca estuvo confundida respecto a su misión. Ellos sabían por qué estaban en la tierra, en lugar de estar en el cielo. ¿Lo sabe usted? Hoy me gustaría hacer y contestar 3 preguntas básicas. Primero, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Segundo, ¿cuál es la función del pastor? Y tercero, ¿qué clase de liderazgo necesitamos para hacer un impacto en nuestra generación? Primero, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Encontré una interesante definición de un fanático. Un fanático es uno que redobla sus esfuerzos una vez que ha perdido de vista sus objetivos. En otras palabras, si no sabe a dónde va, entonces cualquier camino que tome lo llevará allá. Y la razón por la cual nosotros nos sentimos muy bien es porque no sabemos lo que hacemos. Los objetivos siempre determinan los resultados. Las formas siempre siguen a la función. Es por eso que usted no debe permitir que nadie venga a cambiar su iglesia hasta que sepa por qué. Podría cambiar lo que no debe. Aquello que nos forjamos como meta siempre será lo que lograremos obtener. Me temo que muchas iglesias son como montañas de arena, formadas más por influencias que por verdaderos propósitos. Ellas reaccionan en vez de accionar, y siempre que uno reacciona, corre el peligro de irse a los extremos. En Mateo 28, versículos 19 y 20, leemos algunas de las últimas palabras del Señor en la tierra. Se refieren a ellas como la gran comisión, más propiamente diría yo, la gran omisión. Ahora iréis, o habiendo oído, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado a vosotros. He aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Hay un solo verbo principal en este pasaje. Es hacer discípulos. Hay 3 participios: yendo, bautizando y enseñando. Y los participios siempre dependen de la acción del verbo principal. Ir y bautizar señalan el propósito evangelístico de la iglesia. Enseñar señala el propósito educativo de la iglesia. Y ambos son absolutamente indispensables
para el ministerio de hacer discípulos. En Hechos capítulo 2, en la parte final del capítulo, vemos un cuadro de la iglesia del primer siglo. A través de los años creo haber predicado en iglesias de casi todas las denominaciones, como también en grupos independientes. Y todavía no he encontrado una iglesia que no diga que es una iglesia neotestamentaria. Y sin embargo, hay una gran diferencia entre ambas iglesias. Tal vez tengamos que volver al Nuevo Testamento para encontrar qué es una iglesia neotestamentaria. Aquí hay una en el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es evangelismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es capacitación. Evangelismo y capacitación. Pero la mayoría de nosotros estamos sufriendo del peligro o del mal del péndulo. Somos fuertes de un lado o somos fuertes del otro. Pero un lado sin el otro es totalmente inadecuado para cumplir con las especificaciones del Nuevo Testamento. Muchas iglesias tienen un gran alcance evangelístico. Ven pasar una constante corriente de gente que llegan a conocer a Cristo. Pero estas personas no son edificadas en la fe. No se les instruye en la palabra de Dios. Otras iglesias están dedicadas a la enseñanza y casi todo su esfuerzo está destinado a edificar la vida de la persona. Pero hacen poco o casi nada para alcanzar a los no regenerados que viven rodeándolos en su comunidad. Ahora bien, la iglesia existe en dos formas. Existe la iglesia que está reunida y la iglesia que está dispersa. Y nosotros tendemos a confundir las dos, porque las dos tienen un propósito diferente. La iglesia que está reunida primordialmente está diseñada para la educación. Y la iglesia que está dispersa primordialmente está diseñada para la evangelización. Así que si yo le pregunto a usted, ¿dónde está su iglesia?, la respuesta variará. ¿Dónde está su iglesia el domingo a las 11 de la mañana? En tal lugar. Reunida para adorar, tener comunión y para la enseñanza. Pero si le hago la misma pregunta el lunes a las 11 de la mañana, la iglesia está en toda la comunidad. Está en la casa, está en la fábrica, en la oficina, el comercio, la universidad, donde quiera que la gente esté, allí es donde la iglesia está. Y yo pienso que cuando perdemos de vista los objetivos bíblicos de nuestras iglesias, entonces empezamos a concentrarnos más en la acción. Pero será acción sin significado. Si retornáramos a aquellos objetivos bíblicos de enseñanza y evangelismo, a mí me parece que tendríamos que dejar de hacer muchísimas de las cosas que hemos estado haciendo y comenzar a hacer muchas cosas que no estábamos haciendo. La iglesia deja de ser la iglesia cuando comienza a hacer lo que cualquier otra organización humana puede hacer. Y solamente viene a ser la iglesia cuando comienza a hacer lo que solamente ella puede hacer y que ha recibido el llamado de Dios para hacer. La segunda pregunta, ¿cuál es la función del pastor? Si el propósito de la iglesia es evangelismo y capacitación, ¿dónde interviene el pastor? No hay ninguna duda en mi mente que el pastor es la clave para el ministerio de la iglesia local. Pero frecuentemente es una persona extremadamente frustrada. Y no sin razón. Como usted puede ver, su gente lo está metiendo en un molde donde Dios nunca lo ha llamado. Y el resultado de esto es que él no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Y por lo tanto, su gente no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Una vez le pregunté a un pastor, ¿tiene obreros voluntarios en su iglesia? Y me dijo, mi iglesia está llena de obreros voluntarios. Unos pocos dispuestos a trabajar y la mayoría dispuestos a dejar que trabajen.
Le digo a mis estudiantes que en una iglesia común hay dos grupos de personas. En primer lugar, tenemos las columnas que sostienen a la iglesia. En segundo, a los cristianos oruga que entran y salen domingo tras domingo. Y que ocupan 50 centímetros más o menos de una banca. Y que le dan a usted la mano como pastor con un piadoso suspiro y dicen, el suyo fue un hermoso sermón, pastor, hasta la semana que viene. Y puedo asegurarles que nunca están más cerca de la verdad. Y así es como ellos lo entienden. Ellos creen que son miembros de Santa Anestesia. El problema más grande que enfrenta la iglesia hoy en día es el de la desocupación. Hay demasiados zánganos en la divina colmena. Pero esta no es la manera en que Dios dispuso que fuera. Pueden ustedes estar seguros de que la mayoría de la gente en la iglesia está encantada de contribuir con su parte para contratar a un pastor que les quite el privilegio de ministrar. Pero esta no es la función para la cual Dios llamó al pastor. Si les parece, veamos por un momento el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Aquí leo. Y él mismo, el Cristo resucitado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora notemos el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como ven, amigos míos, la función primordial del pastor es la de uno que capacita. Está planeado para que él capacite a todos los santos para la obra del ministerio. Y debe hacerse varias preguntas. Ante todo, ¿estoy embarcado en un ministerio de adición o embarcado en un ministerio de multiplicación? Y luego, ¿estoy haciendo yo la obra del ministerio o estoy capacitando a los santos para la obra del ministerio? ¿Estoy yo solo en el ministerio o estoy contagiando a mi gente de manera que se den cuenta que cada cristiano es un ministro que ha sido puesto en el cuerpo para hacer una contribución significativa? Tomemos un ejemplo para demostrarlo. En el campo de la evangelización, déjeme hacerle una pregunta. En su iglesia, ¿quién hace la obra personal? ¿Quién está compartiendo a Jesucristo? ¿Es nuestra iglesia un lugar donde un profesional predica el evangelio a la gente que viene? Este no es el modelo del Nuevo Testamento. El secreto de la iglesia primitiva es que a pesar de una tremenda oposición, avanzó más en ganar a su mundo para Cristo al final del libro de los Hechos que lo que nosotros hemos avanzado en todos estos cientos de años. Fue el resultado de sencillos creyentes que compartían su fe en el lugar donde Dios los había puesto. Muchas veces tengo que viajar en avión y siempre busco la oportunidad de compartir mi fe. Invariablemente me siento al lado de una persona y la conversación marcha muy bien hasta que él me pregunta, a propósito, ¿cuál es su ocupación? Bueno, soy un educador. Ah, un educador, ¿y dónde enseña? Pues enseño en el Seminario Teológico de Dallas. ¿Qué dijo? Ah, oh, ya entendí, usted es un predicador. La cortina se cierra. Porque yo soy un profesional. A mí se me paga por hacerlo. Y el problema con nosotros, caballeros, en el ministerio, es que a nosotros se nos paga por ser buenos y nuestra gente es buena gratuitamente. Nunca han podido entender que el ministerio cristiano requiere de hombres con talentos espirituales y entregados a la iglesia, quienes capacitan a los santos para la obra del ministerio. Hace años, en una conferencia de pastores, estaba hablando sobre este capítulo 4 de Efesios, y había un anciano pastor sentado en el auditorio cerca del frente. Su cara estaba bañada en lágrimas, y yo sabía que eran lágrimas de gozo. Al terminar, vino hacia mí, me abrazó y me dijo, he estado 34 años en el ministerio, pero solo en los últimos 3 años he estado ocupado en capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y solo quiero que usted sepa que Dios se ha complacido en hacer que lograra más en estos 3 últimos años que en todos los 31 años anteriores.
¿Ya ha hecho usted este fascinante descubrimiento? Ahora bien, no estamos hablando de una persona que tiene todos los dones, porque nadie los tiene. Yo creo que esta es la razón por la cual Dios permite que existan organizaciones como la Cruzada Estudiantil para Cristo y otras para ministrar al cuerpo, para ir a las iglesias locales, donde tal vez no hay personas que estén capacitadas para equipar a los santos, y organizar seminarios, sesiones de capacitación en evangelismo, etcétera, donde los creyentes puedan obtener la clase de preparación que necesitan desesperadamente. Para mí lo que más me entusiasma es ver en muchas partes del mundo a los creyentes que captan la visión de que ellos están en el ministerio y que buscan todos los medios disponibles para poder capacitarse. Ahora bien, el pastor es la clave en todo este proceso de capacitar. ¿Pero cómo lo hace? A través del ministerio de la predicación. Y también por medio del ministerio de la enseñanza, aconsejando. O a través de cualquier medio de capacitación en que esté involucrado. Pienso que cada día al despertar debe preguntarse ¿en qué forma puedo invertir mejor mi tiempo para que no esté yo haciendo la obra del ministerio, sino para que esté capacitando a otros a hacer la obra del ministerio? No hace mucho fui a una iglesia y vi a uno de mis estudiantes, que se había graduado hacía ya unos años, sentado en un escritorio doblando boletines de la iglesia. No me había visto llegar. Tomaba un boletín, lo doblaba y ¡puf! Creo que estaba expresando su frustración. Luego doblaba otro y ¡puf! Finalmente me vio y me dijo: imagínese, doctor Hendricks, 4 años de universidad y otros 4 años de seminario para estar ahora doblando boletines. Entonces obtuvo una respuesta que no se esperaba. Le pregunté, ¿de quién es la culpa? Ve, mi querido amigo pastor, si deja a los miembros meterle en un molde al cual Dios no le ha llamado, el problema no está en ellos, sino en usted. Yo creo entonces que debemos volver al modelo del Nuevo Testamento y usarlo como base de nuestro ministerio. Entonces creo que veremos la luz de un nuevo día en el ministerio de la iglesia, y en lugar de tener pastores que abandonan el ministerio o dejan la iglesia, estarán buscando oportunidades donde puedan invertir sus talentos en esta estratégica herramienta que Dios ha creado. Hay una tercera pregunta que quiero hacer y contestar hoy, y es: ¿cuál será la clase de liderazgo necesario para hacer un impacto en nuestra generación? Quiero compartir con ustedes algunas de las características que considero que son indispensables en un hombre bien afilado. Antes que nada, creo que necesitamos líderes que tengan el poder de persistir. Como ustedes verán, la clave del liderazgo es resistencia y aguante. Esa tenacidad del bulldog, ese no querer arrojar la toalla ni abandonar el barco. Yo creo que la prueba del carácter de un hombre es qué cosa se necesita para detenerlo. Y la causa por la cual la mayoría de los hombres se detienen ante un pequeño obstáculo es que se detienen porque no tienen la suficiente entrega a lo que deben estar entregados. Si está trabajando solo para los hombres, entonces, amigo mío, usted va a ser aniquilado. Pero si su entrega es a Jesucristo, entonces no estará prestando atención a las circunstancias y los problemas, sino que estará enfocando su atención en aquel que le puso en el ministerio y que le ha llamado a esta particular esfera. Ahora bien, yo estoy hablando de fuerte resistencia no a las ideas, sino al desánimo, que yo creo es el cáncer del espíritu. El ministerio no es una carrera de 100 metros, es un cross country. Esto les parecerá increíble, pero yo competía en carreras de obstáculos. De eso hace siglos, antes de que se enfriara la corteza terrestre. Y recuerdo cuando un amigo trató de hacerme correr un cross country. Me dijo, vamos, corramos por la pista. Claro, yo pensé que hablaba de correr una sola vuelta. No sabía que pretendía darla muchas veces.
cosa que yo no tenía la menor intención de hacer. Todavía recuerdo cuando comenzamos el segundo tramo, pensé que allí mismo me moriría y que me iban a levantar un monumento diciendo, aquí murió Hendrix. Entonces descubrí que hay una enorme diferencia entre correr carreras de corta distancia y correr cross country. Se necesita correr la segunda vuelta. Y ningún hombre es digno de ninguna forma de ministerio si no es capaz de cumplir la segunda vuelta. La capacidad de permanecer allí y seguir adelante cuando el andar se hace difícil. Otra característica, una vida privada, sólida. Enséñenme un hombre que es fuerte públicamente y yo les enseñaré un hombre que es fuerte en privado. Muéstrenme un hombre que puede ser fuerte en público y yo les mostraré un hombre que es fuerte en su estudio. La verdad es que el éxito del ministerio público de un hombre lo determina el hecho de cuán disciplinado es cuando nadie lo está mirando y no está el efecto de la multitud. Pero desafortunadamente el pastor por lo común es desalojado de su estudio. Yo creo que el secreto del poder en la predicación, en la enseñanza y para capacitar a los santos está en un hombre que tiene lo que yo llamo recursos ilimitados, que se está empapando diariamente con la palabra de Dios, que sabe cómo agonizar en oración y sabe, además, por experiencia, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Una tercera característica, el liderazgo requiere un hombre o una mujer que sea ejemplo viviente. Como ustedes podrán ver, mis amigos, serán líderes no por lo que dicen, sino por lo que son. Dios le ha llamado a usted a ser un modelo de conducta. Ahora bien, no estamos hablando de alguien que es perfecto. Estamos hablando de alguien que está progresando, en cuya vida es obvio que hay crecimiento. En otras palabras, es un hombre que no se opone a admitir sus errores y a compartir sus fallas. Pienso que una gran maldición del ministerio es que muchos hombres se preocupan construyendo una imagen de sí mismos. Están continuamente tratando de mantener a su gente con la ilusión de que son hombres que no tienen problemas, personas que no están sufriendo por dentro. Esta es la clave, el punto fino de lo que llamamos la comunión neotestamentaria. Es la capacidad de compartir el uno con el otro y ministrar el uno al otro en base a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una cuarta característica, debe ser un hombre con un espíritu de servicio. Como su Salvador, su entrega es, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. No está constantemente reclamando sus derechos. Está más preocupado con sus responsabilidades. A él no le interesa tanto lo que dirá la gente, sino que le preocupa más lo que Jesucristo piensa. Nunca podrá comprender el hecho de que le paguen por hacer lo que de todas maneras querría hacer, más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esto es servir a Cristo tiempo completo. Hay una quinta característica que me concierne a mí como profesor, y es la enseñabilidad. Creo que la disposición para aprender es la capacidad que tiene un hombre para crecer. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, nos dice, pero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Significa que él era un aprendiz. Amigos, si ustedes dejan de aprender hoy, dejarán de ser líderes mañana. Y esto no tiene nada que ver con su edad, pero sí tiene mucho que ver con su actitud. Encuentro que hay estudiantes en el seminario que tienen 23 o 24 años de edad, pero están muertos mentalmente y en otros aspectos. En cambio, tengo amigos aquí mismo que tienen 85, 86 años y que están llenos de vida. No tiene nada que ver con su edad, pero sí tiene mucho que ver con su actitud. Y es que mientras uno vive,
aprende. Y mientras uno sigue aprendiendo, continúa viviendo. La última característica de la que les hablaré es que un líder que va a tener un impacto en esta generación debe ser un hombre de fe. Debe ser un creyente. No quiero decir con esto una persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Eso es tan solo el paso inicial. Estoy hablando de la característica de su vida. Y temo mucho que entre nosotros, que estamos representando a Jesucristo, hay muchos escépticos, incrédulos. Hay mucha gente que en realidad no sabe por experiencia lo que significa confiar en Dios, en su especialidad. Esto es lo imposible. Y el resultado es que se están especializando más en sus problemas que en su potencial. Y digo que debe de ser esa clase de líder que es contagioso, que sabe a dónde va y por lo tanto es capaz de convencer a otros que vayan con él. Eliseo estaba viviendo en Dotán. Una mañana su siervo se levantó temprano y fue a buscar la prensa de Dotán. Y vio algo que para él fue una visión terrible. Todos los alrededores de Dotán estaban invadidos por tropas sirias. Corrió a donde estaba su maestro y le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Y él le respondió: «Lo primero que haremos es dejar de tener miedo». ¿Dejar de tener miedo? Sí, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y a mí me parece ver al siervo diciendo en su mente: «Pero tú todavía no has salido». Y cuando Eliseo sale, entonces ve acampados entre él y su siervo y los enemigos que los rodeaban, las huestes de Dios. Y el profeta oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Esta es mi oración hoy para ti, amigo mío. Que Dios te abra los ojos para que puedas ver. Demasiado a menudo nos especializamos en ver las huestes del enemigo en lugar de las huestes de Dios. Necesitamos ver más cuál es el propósito para la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es mi lugar como un hombre capacitado por el Espíritu al funcionar como pastor? ¿Y cuáles son las características que necesito que el Espíritu de Dios desarrolle en mi vida? Mis queridos amigos, no vamos a experimentar el poder del Nuevo Testamento hasta que volvamos al modelo del Nuevo Testamento.